Me llamo Renata Solís Ibarra, tengo 34 años, y quiero contarte el momento en que me senté en el piso de concreto de mi garaje, espalda contra el banco de trabajo, sosteniendo un ejemplar impreso de la revista Forbes México con mi propia cara en la portada, y no se lo dije a nadie en mi familia durante 6 días. No porque tuviera miedo de lo que iban a decir, sino porque necesitaba 6 días para decidir qué quería de ellos, si quería algo. Así termina esta historia, pero no es así como empieza. Empieza con una mesa plegable que compré en un tianguis de segunda mano en Morelia, Michoacán, por 80 pesos. Empieza con un foco solo colgado del techo de un garaje que una señora de 76 años, llamada doña Carmen Villanueva, me rentó por 2,000 pesos al mes, porque fui a tocarle la puerta personalmente y ella dijo que eso le gustó de mí. Empieza con una caja de zapatos debajo de mi cama de niña con 900 pesos adentro. Dinero que junté vendiendo tarjetas ilustradas a mano, casa por casa, cuando tenía 11 años, y que nunca gasté, porque mi papá me lo devolvió y me dijo, «Eso no es un oficio, Renata, eso es un pasatiempo». Y empieza en una cena de Nochebuena, donde mi hermano hizo un comentario y mi papá se rió, y mi mamá preguntó quién quería más ponche, y yo manejé de regreso a ese garaje en cuanto pude, y mandé los 3 correos en frío, que con el tiempo se convirtieron en todo esto. Antes de llevarte de regreso a ese momento, si ya sientes algo, si algo en esas primeras frases aterrizó en algún lugar específico de tu pecho, quiero que sepas que toda la historia está aquí esperándote. Suscríbete para que no te pierdas nada, dale like si quieres estar aquí, y comparte esto con alguien que alguna vez se haya reído de algo que otra persona estaba construyendo. Y déjame un comentario. Dime desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí. Me importa saber quién está del otro lado. Ahora sí, déjame llevarte al principio. Crecí de en medio de 5 hijos en Morelia, en una casa que nunca estuvo en silencio y que nunca fue del todo cómoda. No incómoda de forma dramática. Había comida, había techo, había pasteles de cumpleaños y regalos de Navidad, y un papá que llegaba a los festivales escolares cuando podía salir del trabajo. Pero había una economía emocional muy específica en esa casa, y funcionaba así. La estabilidad era el valor más alto, la certeza era seguridad, y cualquier cosa que pareciera riesgo se trataba como una forma de egoísmo. Mi papá, Gerardo, fue técnico electricista certificado por el SUTERM durante 31 años. Trabajó para la misma empresa contratista en Morelia desde que tenía 22 años, y estaba orgulloso de eso, de la manera en que la gente está orgullosa de las cosas que le costaron algo. Había visto a su hermano Dani intentar poner una ferretería propia en Morelia y perder todo: los ahorros, la casa, el matrimonio, y reconstruirse solo después de conseguir un trabajo sindical. Esa experiencia se convirtió en la filosofía completa de vida de mi papá, y la aplicó a cada uno de sus hijos sin detenerse a preguntarle a cuál le acomodaba. A mi hermano mayor Marcos se la dio como aliento. Él era el confiable, el primogénito, el que hacía lo que se esperaba y por eso le llamaban estable. A mis 2 hermanas menores se la dio con más suavidad, como les dan todo a los hijos más chicos, menos vigilados, menos juzgados, más libres. Y a mí me la dio como un techo. Yo era la que dibujaba demasiado y leía demasiado y hacía demasiadas preguntas en la mesa. Era la que llegaba de la escuela queriendo contarle a alguien sobre un proyecto que me emocionaba, y podía sentir que la conversación cambiaba de dirección antes de que terminara mi frase. No con maldad, solo redireccionada hacia algo más seguro, algo con resultados más predecibles. Y eso lo absorbes. Lo absorbes tan despacio y tan de niña que ni siquiera sabes que estás creyendo hasta que eres grande y te sorprendes a ti misma pidiendo perdón por querer algo. Lo que yo creía, para cuando me fui a estudiar a los 18 años, era que mis ideas probablemente estaban bien, solo que no eran suficiente. No suficiente para tomarse en serio, no suficiente para construir sobre ellas. Eso era lo que cargaba conmigo cuando me fui. No un trauma, no una herida dramática, solo una duda tranquila y persistente que vivía en la base de todo lo que intentaba. Y si alguna vez te hicieron sentir que tu entusiasmo era un poco demasiado, que tus ideas eran bonitas pero poco prácticas, que las personas que más te querían eran también las más comprometidas con bajar tus expectativas, quiero que sigas viendo,
porque esta historia es sobre lo que pasa cuando construyes de todas formas. Si eso está resonando en algún lugar específico, dale like ahorita, suscríbete para no perderte lo que sigue, y comparte esto con alguien que lo necesite. Ahora déjame seguir. Pagué la universidad yo sola. Beca parcial por promedio. Trabajo en la fotocopiadora del campus durante el día, mesera en un restaurante de mariscos en el centro de Morelia los fines de semana. Estudié diseño gráfico en la UMSNH con minor en comunicación y construí mi portafolio completamente sola, de noche, en las computadoras del laboratorio cuando el encargado ya se había ido. Para cuando terminé la carrera tenía algo de deuda, un portafolio del que estaba genuinamente orgullosa y cero contactos en cualquier industria que fuera a contratarme. Freelancé. Esa es la palabra amable. La palabra exacta es: acepté cada proyecto que alguien quisiera darme. Me quedaba despierta hasta tarde, cobraba muy poco, y aprendí una cantidad enorme de cosas de una manera completamente poco glamorosa. Para los 26 tenía una lista pequeña pero real de clientes, y una claridad muy específica de que no iba a estar satisfecha trabajando dentro de la visión creativa de alguien más para siempre. La primera vez que le dije a mi familia que estaba pensando en abrir mi propio estudio, tenía 27 años, en una cena de Navidad. Mi papá dejó el tenedor. Me miró de la manera que tiene él, no con maldad, solo asentado, como una puerta que ya fue decidida. Y me dijo: Renata, tienes algo bueno en marcha. ¿Para qué arriesgarlo? Le dije que creía que el riesgo valía la pena. Levantó el tenedor. Es la sangre del lado de tu mamá. Mi mamá miró el mantel. La única persona que me miró de verdad, directo, de la manera en que miras a alguien cuando quieres que sepa que de verdad lo estás viendo, fue mi hermana Beca. Tenía 20 años. No dijo nada en la mesa, pero cuando me estaba despidiendo, me siguió hasta el coche y se paró en el estacionamiento y me dijo: Yo creo que sí debes hacerlo. Creo que siempre has sabido lo que estás haciendo. No lloré en el estacionamiento. Esperé a estar en el camino de regreso a Ciudad de México. Entonces lloré como 4 minutos. Paré. Seguí manejando. Y en cuanto llegué a Morelia al día siguiente, fui al tianguis y compré la mesa plegable de 80 pesos. El garaje era de doña Carmen Villanueva, la vecina viuda de mis padres, una mujer que había vivido sola desde que su esposo Héctor murió en 2009 y que tenía un garaje separado que no usaba para nada. Fui a tocarle la puerta un martes por la tarde y le expliqué para qué lo quería. Me preguntó qué tipo de diseño. Le mostré el portafolio en mi laptop ahí mismo en su cocina, y ella se puso sus lentes de aumento y revisó cada página. Entonces dijo: 2,000 al mes, y me limpias la entrada cuando haya barro. Limpié esa entrada 2 años completos. Me instalé una mañana de octubre. El garaje tenía un foco solo que parpadeaba cuando bajaba la temperatura, una grieta en la pared sur por donde entraba una línea delgada de aire frío todo el invierno, y la mesa plegable de 80 pesos. Llevé mi laptop, 2 discos duros externos, mis libretas de bocetos desde los 7 años, un monitor de segunda mano, un multicontacto, y la caja de zapatos de debajo de mi cama con los 900 pesos adentro. La puse en la esquina de la mesa donde pudiera verla. Eso fue un martes. El jueves mandé 3 correos en frío a pequeños negocios que había identificado, y cuya identidad visual, honestamente, me parecía mediocre. El sábado, uno respondió. La factura fue de 16,500 pesos. No se lo dije a nadie. No porque tuviera miedo, sino porque había decidido algo, sentada en ese garaje con el foco parpadeando y la línea de frío entrando por la grieta. Iba a construir algo real antes de pedirle a alguien que lo mirara. Iba a tener algo que no pudieran redireccionar ni administrar hacia abajo. Iba a volver a esa cena de Navidad algún día con algo innegable en las manos. No sabía que iba a tardar 7 años. No sabía que sería una portada de Forbes México. No sabía que mi papá se reiría primero y que me llamaría un año después con 3 frases torpes que me iban a deshacer más silenciosamente que cualquier discusión. Solo sabía la caja de zapatos, solo sabía los 900 pesos, solo sabía que la niña que vendió tarjetas de puerta en puerta y le dijeron que eso no era un oficio, en realidad nunca había parado.
Solo le dieron una mesa plegable y un garaje y más tiempo. La primera Nochebuena después de instalarme en el garaje de Doña Carmen, manejé a Morelia con una vela que había comprado en una tienda de artesanías en la colonia Condesa. Una de esas velas en vaso de vidrio ámbar que huelen a madera de cedro y algo cálido, porque quería llevar algo a la mesa que yo hubiera elegido. Una cosa pequeña. Sé que suena a nada, pero cuando tienes 27 años y acabas de firmar el acuerdo de renta de un garaje, y mandaste tu primera factura real, y todavía no sabes si algo de esto va a sostenerse, las decisiones pequeñas y deliberadas se sienten como evidencia, como prueba de que todavía estás al volante. Puse la vela en el aparador cuando llegué a casa de mis papás, y mi mamá dijo, ¡qué bonita!, y la movió al alféizar de la ventana, sobre el fregadero donde nadie la iba a oler durante la cena. Nos sentamos. La comida estaba buena. La conversación fue la conversación de siempre. Marco hablando de su negocio, mis hermanas menores hablando de sus hijos y sus horarios, mi papá haciendo preguntas que en realidad eran evaluaciones disfrazadas de interés. Y entonces Marco me miró desde el otro lado de la mesa y dijo, ¿y tú sigues con lo del garaje? Lo dijo con ligereza, de la manera en que dices, ¿sigues con esa dieta? Como si fuera una fase con fecha de vencimiento esperada, y mi papá levantó la vista del plato, y se rió. Fue un sonido corto, plano, como el aire saliendo de una llanta. Y luego dijo, «Un estudio de diseño gráfico, en un garaje». No fue pregunta, solo las palabras, puestas así en la mesa, como si estuviera leyendo la etiqueta de algo que no reconocía y no necesitaba. Luego volvió a su comida. Mi mamá preguntó quién quería más ponche. Tomé un vaso. Lo llené despacio. Miré a Beca al otro lado de la mesa, y ella me estaba mirando con la mandíbula tensa de la manera que tiene cuando está enojada, pero decidió no hacerlo sobre sí misma. Le di el más pequeño movimiento de cabeza. Esta noche no. Ella bajó la vista a su plato. Manejé de regreso al garaje esa noche y no lloré. Abrí la laptop y saqué el hilo de correos del cliente que había respondido, y trabajé hasta las 2 de la mañana terminando su manual de identidad. Cuando por fin cerré la computadora, me quedé sentada en la oscuridad un momento, y pensé en los 900 pesos en la caja de zapatos, y pensé, ok, bien, entonces solo tengo que hacerlo innegable. Eso se convirtió en la regla. No el objetivo, la regla. Hacerlo innegable. Los siguientes 6 años tuvieron un ritmo que no aprecié del todo mientras estaba adentro de él. Cada día tenía la misma arquitectura básica. Mañana temprano en el garaje antes de que el frío de Michoacán se pusiera agresivo. Café de un termo porque todavía no había resuelto cómo meter una cafetera al garaje. Libreta de bocetos abierta antes que la laptop porque aprendí desde el principio que mi mejor pensamiento llegaba primero en lápiz. Luego el trabajo con clientes. Luego la parte de negocio. Facturas, propuestas, el trabajo lento y poco glamoroso de lograr que la gente confíe en ti con lo que los representa ante el mundo. Contraté a Priya cuando tenía 29 años. Ella tenía 24, recién egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM en Ciudad de México. Y tenía un portafolio que me dio vergüenza del bueno de mi trabajo anterior. La llamé y le ofrecí un sueldo que había calculado que sería exactamente lo que podía pagar sin perder el sueño sobre la nómina, y aceptó antes de que yo terminara la frase. El día que empezó, compré una segunda mesa plegable. No le dije a mi familia que había contratado a alguien. Quiero que entiendas qué era ese silencio, porque no era vergüenza. Era autoprotección en el sentido más deliberado. Sabía con la certeza específica de alguien que ha estado en esa mesa de Nochebuena y ha visto a su papá levantar el tenedor, que si decía que había contratado a alguien, la respuesta iba a ser algo cuidadoso y preocupado. Algo sobre los gastos fijos. Algo sobre qué pasa si se va un cliente. Y yo no tenía energía para tomar esa respuesta y convertirla en combustible. Estaba usando todo el combustible que tenía. Para el tercer año tenía 8 clientes, una segunda persona a medio tiempo y una renta de espacio real en la colonia Roma Norte en Ciudad de México. Paredes de verdad, calefacción de verdad, una cafetera que funcionaba.
Le di a doña Carmen 3 meses de renta gratis como agradecimiento cuando me fui del garaje, y le limpié la entrada ese invierno completo de todas formas porque quería hacerlo, no porque se lo debía. Pienso mucho en eso, las cosas que haces cuando la obligación ya terminó. El reportaje en la revista Diseño Gráfico México llegó cuando tenía 31. Una periodista me contactó a través de mi sitio web, que Cara, mi primera contratada, la mujer que se encargaba de nuestras comunicaciones, me había convencido finalmente de mantener actualizado. Y me dijo que estaban haciendo un número especial sobre estudios emergentes de identidad de marca y querían incluir a Solís Studio. Dije que sí. Hicimos la entrevista en 2 llamadas, y cuando salió, publiqué el link en el grupo de WhatsApp de la familia. Vi el chat. Los puntos de marco aparecieron. Luego desaparecieron. Becca mandó una cadena de emojis de cohete, y luego me llamó de inmediato, gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. Me estaba riendo antes de alcanzar a ponerlo en el oído. Mi mamá mandó un corazón. Mi papá escribió 2 horas después. ¡Felicidades! ¿Qué es Diseño Gráfico México? Hice captura de pantalla. La guardé en una carpeta de mi escritorio que había nombrado El Estante. Llevaba 3 años agregando cosas ahí. Cada hito, cada cliente importante, cada reconocimiento. No para enseñársela a nadie, solo para tenerla. Un registro privado para los días cuando la duda se ponía ruidosa. El estante era mi respuesta a la voz de Gerardo, los días en que su voz era más alta que la mía. Y quiero preguntarte algo ahorita, porque lo pienso mucho y genuinamente quiero saber. ¿Alguna vez has tenido que construirte un registro privado así? Una carpeta, un diario, una caja debajo de la cama. Algo que guardabas solo para ti porque sabías que las personas a tu alrededor no lo iban a guardar por ti. Porque yo no era la única persona en esa situación. Sé que no era la única. Déjamelo en los comentarios. Cuéntame cómo era tu versión de El Estante. Leo todos, y lo digo en serio. El Estante tenía 47 entradas cuando Forbes México llamó. La llamada de Forbes llegó a través de mi publicista, una mujer llamada Adriana Ríos, a quien había contratado exactamente un año antes, lo que todavía se me hacía ligeramente irreal. La idea de que tenía publicista, que mi empresa había llegado a un punto donde esa frase tenía sentido. Adriana me llamó un miércoles en la mañana y me dijo que una periodista llamada Joel Barragán había estado siguiendo a Solís Studio por más de un año y quería proponer un reportaje. 30 menores de 35, perfil completo, acceso total. Le dije, ¿cuánto tiempo tengo para pensarlo? Adriana dijo, ¿quiere respuesta antes del viernes? Lo pensé unos 11 minutos. Luego llamé a Adriana y dije que sí. Joel pasó 3 días en el estudio. Era minuciosa de la manera en que los buenos periodistas son minuciosos. No agresiva, genuinamente curiosa, haciendo preguntas que me hicieron pensar más de lo que esperaba. El segundo día me pidió que le contara sobre el principio. No el principio del negocio, el principio de verdad. ¿Qué me hizo empezar? Entonces le conté sobre la caja de zapatos, sobre los 900 pesos, sobre la mesa plegable del tianguis, sobre doña Carmen y limpiar la entrada, sobre la cena de Nochebuena y el sonido de la risa de mi papá. Se quedó un momento en silencio. Luego me dijo, ¿alguna vez se disculparon? Y yo le dije, dejé de necesitar la disculpa como en el 3er año. Lo que necesitaba era construir algo verdadero. Y lo hice. Lo demás es solo información. Le pedí que no usara los nombres de mi familia. Aceptó sin dudarlo. La historia era mía para contar, y yo elegía contarla como geografía, no como agravio. Aquí empecé. Así se veía el terreno. Aquí estoy ahora. La sesión de fotos fue 2 semanas después de la entrevista. El fotógrafo llegó a mi estudio y yo traía mi sudadera vieja de la UMSNH, porque no sabía que venían ese día específico, y llevaba trabajando desde las 6 de la mañana. Me disculpé por la sudadera. El fotógrafo me miró y dijo, no, déjatela exactamente así. La foto de portada la tomaron en el estudio. Yo sostenía una libreta de bocetos. No estaba actuando nada porque no había nada que actuar. Pasaron 4 meses entre esa sesión y la publicación. 4 meses de saber que venía y no decirle ni una palabra a mi familia.
No porque estuviera planeando una revelación, no porque quisiera una reacción, sino porque la versión de mí que existía antes de que alguien más lo supiera, la que estaba en su estudio a las 6 de la mañana con su libreta, sabiendo lo que se venía sin necesitar anunciarlo, quería ser esa persona el mayor tiempo posible. Fue Becca quien casi lo rompió. Me llamó 6 días antes de que saliera el reportaje, y su voz tenía esa calidad que tiene cuando intenta sonar casual y ya perdió completamente esa batalla. Me dijo, «Oye, estuve en casa de mamá y papá este fin de semana». Le dije, «¿Qué pasó?». Una pausa. «Papá estaba hablando con los del dominó, de tu empresa». Esperé. Le dijo el negocito de diseño de Renata. No estudio, no empresa, el negocito. Y lo dijo como si estuviera siendo modesto sobre algo que era de él, como si te estuviera haciendo un favor al mantener tus expectativas bajas en tu nombre. No dije nada por un momento. «No sabía si decirte», dijo ella. «Siempre dime», le dije. Cuando colgué, me senté en el piso de mi estudio un buen rato. No el garaje, mi estudio de verdad ahora, con las paredes de verdad y la cafetera, y las 23 personas que me tenían suficiente confianza para llegar cada mañana. Me senté en el piso con la espalda contra la pared, y me permití estar enojada de una manera que casi nunca hago. No enojo productivo, no enojo que iba a convertir en una noche larga de trabajo, sino enojo crudo y viejo y completamente sentido. El tipo que ha estado esperando 7 años que llegara un cuarto suficientemente grande para existir en él. Me senté en él. Todo. Cada cena de Navidad descartada, y cada mensaje en el grupo familiar ignorado, y cada quién quiere más ponche y cada ¿qué es diseño gráfico México? Y cada risa que sonó como el aire saliendo de una llanta. Me senté en eso mucho tiempo. Luego me paré. Llamé a Adriana. «Que salga», le dije. El sobre de DHL llegó un martes por la noche a las 7:14. Sé la hora exacta porque revisé el teléfono cuando escuché el camión y recuerdo haber pensado que era más tarde de lo que esperaba. Adriana me había dicho que iba a llegar el ejemplar de prueba, pero no me dio un día específico. Así que cuando vi el sobre en la puerta de mi departamento en Narvarte, con la dirección de Forbes México impresa en la esquina, me quedé parada un momento antes de recogerlo. Casi me hice esperar. Ese es un hábito que tengo, hacerme esperar para las cosas buenas, una especie de demora autoimpuesta que desarrollé en algún momento en mis 20s y nunca he examinado del todo. Como si al ralentizar el recibir algo pudiera asegurarme de haberlo ganado de verdad. Pero esa noche rompí el sello antes de siquiera volver a entrar. La portada estaba impresa en el mismo papel de la revista real, grueso, ligeramente brilloso, los colores más saturados de lo que esperaba. Mi propia cara me miró de regreso, y tuve la experiencia extraña de no reconocerme por medio segundo. No porque la foto estuviera mal, sino porque el contexto estaba tan lejos de cualquier cosa que hubiera ensayado, que mi mente necesitó un momento para procesar. La sudadera azul marino de la UMSNH, la libreta de bocetos entre mis manos, el titular, la arquitecta del garaje, cómo Renata Solís construyó un estudio de 120 millones de pesos desde una mesa plegable y un garaje prestado. Entré, dejé mi bolsa. Me senté en el piso de concreto de mi garaje en casa, el garaje convertido en estudio adjunto a mi departamento, que no es el garaje de Doña Carmen, pero carga la memoria de él en cada metro cuadrado. Y puse la espalda contra el banco de trabajo, y sostuve la revista con las 2 manos, y la miré mucho tiempo. No estaba eufórica. Quiero ser honesta sobre eso porque creo que la gente espera euforia en momentos como este. Y he aprendido que los momentos que llevas años construyendo casi nunca se sienten como se sintió el construirlos. Lo que sentí fue algo más tranquilo y más extraño, una especie de asentamiento. Como algo que había estado ligeramente torcido por mucho tiempo y por fin encontró su nivel. Pensé en la caja de zapatos. Pensé en Becca en el estacionamiento, con 20 años, diciéndome, creo que siempre has sabido lo que estás haciendo. Pensé en Doña Carmen poniéndose sus lentes de aumento en su cocina y revisando cada página de mi portafolio antes de decir que sí. Me quedé en ese piso 40 minutos. Luego me levanté, abrí la libreta de bocetos y dibujé el garaje original de memoria, el foco solo, la mesa plegable, la grieta en la pared sur.
Lo dibujé exactamente bien. Siempre lo recuerdo exactamente bien. Los siguientes 6 días tuvieron una textura específica. Fui al trabajo. Dirigí el stand-up del lunes de mi equipo como siempre, recorriendo la sala, café en mano, preguntándole a cada persona qué necesitaba de mí esa semana. Tuve cena con Beca el miércoles. Manejó desde Guadalajara específicamente para venir, y nos sentamos en mi cocina 4 horas comiendo Thai y hablando de todo excepto la revista, porque le había pedido que me diera esos 6 días, y ella me los dio sin preguntarme por qué. Eso es lo que hay con Beca. Te da exactamente lo que le pides y nunca te hace explicar para qué lo necesitas. El jueves por la noche, 2 días antes de que saliera el reportaje, me senté sola en mi cocina y pensé en mi papá. No con enojo. El enojo ya lo había hecho, en el piso del estudio, 6 semanas antes cuando Beca me llamó por lo del dominó. Lo que estaba haciendo ahora era algo más parecido a arqueología. Trataba de encontrar la forma de él por debajo de la certeza. Gerardo Solís Vargas, 63 años, que había trabajado para la misma empresa contratista 31 años, que pagó su casa, que vio a su hermano Dani perder todo y reconstruyó su filosofía completa de vida sobre esa sola ruptura. Que amó a sus hijos en el único idioma que le habían enseñado, que era un idioma de expectativas administradas y futuros protegidos, y una idea muy específica de lo que se veía la seguridad. No era un hombre cruel. A eso seguía regresando. Era un hombre asustado. Y había pasado tanto tiempo disfrazando su miedo de sabiduría, que creo que ya no podía distinguir la diferencia. Pensé en lo que se sentiría ser Gerardo, abriendo una revista Forbes México y viendo la cara de su hija en la portada. Si se sentiría como orgullo, si se sentiría como algo más cercano a la desorientación, como si la historia que había contado sobre el mundo durante 40 años tuviera un capítulo que él no escribió y no podía explicar. No sé. Todavía no sé del todo, pero lo pensé. Lo pensé con cuidado, de la manera en que pienso un problema de diseño, dándole vueltas, mirándolo desde cada ángulo, tratando de entender qué es antes de decidir qué hacer con ello. Luego me fui a dormir. Dormí mejor de lo que esperaba. El reportaje salió un jueves a las 6 de la mañana. Yo ya estaba despierta. Había estado despierta desde las 5, sentada en mi estudio con la libreta abierta, sin dibujar nada, solo sentada con el lápiz en la mano de la manera en que te sientas con un café que ya se enfrió un poco, solo para tener algo que sostener. A las 6:02 actualicé el sitio de Forbes México y ahí estaba. Mi cara. Mi garaje. Mis 900 pesos. Para las 6:47 tenía 214 notificaciones. Para las 8 de la mañana era más de 1000. Mi correo de trabajo, que Cara monitorea, tenía 46 mensajes nuevos antes de las 9. Adriana llamó a las 6:15 y dijo, Renata, está volando. Dije, ya sé. Me dijo, ¿estás bien? Dije, creo que sí. Me dijo, llámame si necesitas algo. Y yo dije que sí. Y las dos sabíamos que probablemente no iba a llamar, pero que importaba que lo ofreciera. La nota de voz de Beca llegó a las 6:09. 40 segundos de ella llorando en su coche, en el estacionamiento de la primaria donde trabaja en Guadalajara. Sin palabras. Solo el sonido de ella tratando de respirar alrededor de algo demasiado grande para hablar. La escuché 4 veces seguidas, sentada en el piso de mi estudio con las rodillas recogidas. Y la cuarta vez que la escuché, yo también estaba llorando. No de tristeza, no de triunfo, sino de algo que no tiene nombre limpio. Algo sobre ser conocida. Sobre tener una persona en tu vida que ha estado en tu esquina por tanto tiempo y tan completamente, que su alegría por ti es indistinguible de la tuya propia. Ese fue el momento. Si alguna vez has tenido una persona así, alguien cuya creencia en ti ha sido tan constante y tan incondicional, que casi te rompía el corazón recibirla, sabes de lo que hablo. Y si todavía no tienes a esa persona, quiero que sepas que esta historia habla en parte de descubrir que te la mereces. Dale like ahorita si sentiste eso. Suscríbete para no perderte lo que sigue. Lo que estoy a punto de contarte sobre la llamada de mi papá. Necesito que te quedes para escucharlo. Marco escribió a las 8:22. Una sola palabra. Válgame. Con punto después. Me quedé mirando ese punto mucho tiempo,
porque la puntuación es una decisión de diseño, y ese punto me dijo todo. No era «válgame», emocionado, performativo, haciendo la energía del momento sobre él. Era «válgame», asentado, ligeramente aplanado por la sorpresa, el sonido de un hombre que había estado seguro de algo y descubrió que había calculado mal. Le respondí, «Gracias, Marco». Lo dije sin ironía. Era lo más honesto que me había dicho en años y le respeté la economía. Mi mamá escribió a las 9:04. Renata, hija, le enseñé a doña Patriz 2 casas abajo y se quedó sin palabras. Lo voy a enmarcar. ¿Está bien? Lo leí 2 veces. Pensé en la cena de Nochebuena y el mantel y el ponche. Pensé en los 3 puntos que aparecieron y desaparecieron en el grupo de WhatsApp después del link de la revista. Pensé en cada momento en que mi mamá había entendido exactamente qué estaba pasando en un cuarto y había elegido no decirlo. No era una mujer simple. Era una mujer que había tomado una decisión muy temprano en su vida sobre lo que valía la paz, y había pagado ese precio consistentemente por 40 años, y yo no estaba en posición de juzgarlo aunque hubiera querido. Le respondí, «Claro que sí, mamá». Luego puse el teléfono boca abajo sobre el banco de trabajo. Gerardo no escribió. Sabía que no iba a escribir. El teléfono de mi papá era una herramienta de logística. Para allá voy saliendo y cómprame bolillo y algún artículo que le reenviaba Marco sobre el fútbol. Así que no me sorprendió que el hilo se quedara quieto de su número. Lo que no anticipé del todo fue la llamada. Llegó a las 2:17 de la tarde. Estaba en mi escritorio trabajando en correos con Cara cuando el teléfono se iluminó con su nombre. Lo levanté y lo miré. Cara volteó y yo le hice un pequeño movimiento de cabeza. «Dame un momento». Y ella tomó su laptop y se fue al otro lado del estudio sin decir nada. 3 timbres. Me quedé con él timbrando 3 timbres completos. Luego contesté. «¿Qué tal, papá?» Una pausa. Podía escucharlo respirar. He conocido el sonido de mi papá pensando desde que tenía 11 años, y es un sonido muy específico. Lento, deliberado, como si examinara cada palabra antes de comprometerse con ella. «Vi lo de la revista», dijo. «No el artículo, no el reportaje de Forbes, no tu portada, lo de la revista». «Sí», dije. Otra pausa, más larga esta vez. No sabía que iba a ser así. Esperé. He aprendido, en 34 años, que con Gerardo Solís tienes que esperar. Si llenas el silencio, él te lo cede, y entonces la cosa real nunca llega. «No soy bueno para...» Paró. Empezó de nuevo. «Es que... no quería que te fuera a ir mal». Y aquí está la cosa para la que no estaba preparada, la que me deshizo más silenciosamente que cualquier confrontación hubiera podido. Le creí. No que tuviera razón. No que los años de lo de la revista y el negocito y un estudio de diseño en un garaje no me hubieran costado algo real y específico y duradero. Pero le creí que el miedo debajo de todo eso era genuino. Que en algún lugar dentro de Gerardo Solís había un hombre que había visto a su hermano perder todo y había hecho una promesa privada. Mis hijos no, si puedo evitarlo. Y había cumplido esa promesa de la única manera que sabía, que era haciendo el mundo más pequeño y más seguro y más cierto de lo que en realidad es. No podía viajar desde ese lugar hasta una disculpa. Lo entendí. El vocabulario emocional simplemente no estaba ahí. No por crueldad, no por terquedad, sino por toda una vida sin que nadie le pidiera usarlo. Esta llamada de 3 frases, torpe e imprecisa y ligeramente sin aliento del esfuerzo, era lo más cerca que iba a llegar jamás. «Lo sé, papá», le dije. No dije, «entonces deberías haber dicho algo diferente». No dije, «construí esto sin ti y lo pienso todos los días». No dije, «¿tienes idea de lo que se sintió estar en esa mesa y escucharte reírte?» No dije nada de eso. No porque me lo estuviera tragando, sino porque lo había estado diciendo durante 7 años en el único idioma que era completamente mío. En diseño y tinta, y el movimiento imparable de construir algo verdadero, y el registro ya estaba hecho. Estaba en cada puesto de revistas en el país.
Estaba en los 47 elementos de El estante. Estaba en la nota de voz de 40 segundos de Beca y en el Válgame, con punto de marco, y en mi mamá enmarcando algo por primera vez desde mi titulación. El registro ya estaba hecho. No necesitaba que la conversación también fuera el registro. Lo sé, papá, le dije de nuevo. Lo sé. Después de colgar, me quedé muy quieta un momento. Luego abrí la libreta de bocetos. No dibujé nada de inmediato. Solo sostuve el lápiz y me quedé con lo que acababa de pasar, con la sensación específica e irrepetible de recibir algo imperfecto de alguien que no tenía una versión mejor de eso para dar. No fue victoria. No fue alivio exactamente. Fue algo que solo puedo describir como el fin de la espera. Como si hubiera tenido una puerta abierta durante mucho tiempo, sin darme cuenta, sin drama, solo abierta, por si acaso, y ahora podía dejarla descansar. Levanté el lápiz. Escribí en la parte de arriba de la página, con mi letra apretada y cuidadosa. No sabía que iba a ser así. Luego abajo, más pequeño, yo sí. Las semanas después de que salió el reportaje de Forbes México, tuvieron una calidad que no esperaba. Había anticipado ruido, y hubo ruido bastante, el tipo profesional que Adriana manejó con su eficiencia habitual. Solicitudes de entrevista, invitaciones a conferencias, una avalancha de consultas de nuevos clientes que Cara organizó en una hoja de cálculo que me mandaba cada mañana. Ese ruido sabía cómo trabajarlo. Lo que no había anticipado era el silencio que existía por debajo. Un tipo específico de silencio que se sentía diferente a cualquier silencio que había conocido antes. Se sentía como llegar a algún lugar. No un destino hacia el que había estado corriendo, más como un lugar en cuya dirección había estado caminando por tanto tiempo que había olvidado que estaba caminando. Y entonces una mañana levanté la vista y simplemente estaba ahí, parada en medio de él. Mi estudio a mi alrededor, mi equipo en sus escritorios, mi nombre en la puerta en la tipografía sans serif limpia que yo misma había diseñado. La cafetera funcionando. Las libretas de bocetos en el estante en orden cronológico desde la que llevé al garaje de Doña Carmen. Todo exactamente donde debía estar. No le anuncié nada de esto a nadie. No es así como estoy hecha. Las consecuencias que siguieron para mi familia no fueron algo que yo causé, ni planeé, ni particularmente quise. Eso me importa. Quiero ser clara sobre eso. No ingeniería un resultado. No hice llamadas, ni mandé mensajes, ni posicioné nada deliberadamente. Lo que pasó simplemente pasó, de la manera en que pasan las cosas cuando una verdad se vuelve pública y la versión privada de los eventos ya no puede mantener su forma. El reportaje de Forbes viajó de la manera en que viajan los buenos reportajes. Fue recogido, compartido, discutido. Alguien de la sección sindical donde trabajó mi papá lo vio y lo mandó al grupo de WhatsApp del gremio. Alguien de la parroquia de mis papás lo imprimió y lo llevó a la kermés del domingo. La vecina 2 casas abajo de donde crecí, una mujer llamada Doña Patriz, que conoce a mi mamá desde 1991, le llamó a mi mamá y le dijo: «Sandra, no tenía idea. Qué orgullosa debes estar». Mi mamá me llamó ese sábado en la mañana. No mencionó a Doña Patriz por nombre. Mencionó a alguien de la iglesia, alguien del barrio, pero podía escuchar en su voz que el teléfono había estado sonando, que la versión de los eventos que ella y Gerardo habían estado manteniendo, el negocito de diseño de Renata, está saliendo adelante, siempre supimos que era creativa, había sido silenciosamente superada por una versión que venía con una fotografía de portada y un número de facturación y un titular que usaba la palabra estudio. Mi mamá dijo: «La gente me está preguntando cosas que no sé cómo contestar». Le dije: «¿Cómo qué?». Guardó silencio un momento. «¿Cómo desde cuándo sabías que ibas a ser así?». Le dije: «Desde los 11 años, mamá». No dijo nada por mucho tiempo. Luego, muy quedito, dijo: «Debí haber dicho algo, en esa Nochebuena, cuando tu papá se rió. Debí haber dicho algo y no lo hice, y lo he pensado más veces de las que probablemente imaginas». Me quedé con eso, el peso de ello. No la disculpa en sí, no era exactamente una disculpa, era más como una confesión,
una mujer levantando algo que había cargado en privado y mostrándomelo, sino el valor que tomó decirlo. Mi mamá, que había pasado 40 años eligiendo la paz sobre la honestidad, eligiendo el mantel sobre la verdad, me acababa de entregar algo real. Le dije, sé que sí, mamá. Ella dijo, estoy orgullosa de ti. Siempre he estado orgullosa de ti. Solo que no siempre lo dije suficientemente fuerte. Lo estás diciendo ahora, le dije. Después de colgar, fui a la libreta de bocetos. No para procesar, no para trabajar. Solo para sentarme con el lápiz en la mano, de la manera en que siempre lo hago cuando algo cambia. No dibujé nada. Solo me quedé sentada. Marco llamó 3 días después de eso. Llamó, que me sorprendió. Marco es de mensajes de texto. Lo ha sido desde que existen los smartphones. El hecho de que marcara significaba que había decidido hacer algo, y lo hizo antes de poder convencerse de no hacerlo, que es una cosa que reconozco porque es algo que yo también hago. Dijo, oye. Dije, oye. Una pausa. Quería decirte, he estado pensando en lo que dije. En esa Nochebuena, hace unos años. Lo del garaje. Lo recordaba. Sí. Eso fue... Paró. Volvió a empezar. No estaba tratando de ser grosero. Lo sé. Creo que... Otra parada. Creo que necesitaba que estuvieras cometiendo un error. Porque yo no estaba cometiendo ninguno, ¿sabes? Estaba haciendo todo bien y se sentía como... no sé. Se sentía como que si tú podías irte a hacer algo así y funcionarte, entonces, ¿qué era yo? No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Entendí la arquitectura completa, la manera en que mi éxito había sido amenazante no por nada que yo hiciera, sino por lo que sugería sobre los caminos no tomados. Las decisiones hechas en deferencia a una filosofía que resultó ser solo una manera de moverse por el mundo, no la única manera. Le dije, Marco, construiste una buena vida, eso es real. Tú también, dijo. Solo quiero que sepas que ahora lo veo. No fue un recuento completo. No fue todo lo que quizás hubiera querido de él si yo hubiera escrito el guión. Pero era Marco llegando al borde más lejano de lo que era capaz y extendiendo la mano desde ahí. Y había aprendido suficiente en 34 años para saber que tomas la mano que realmente está llegando, no la que desearías que llegara. Te lo agradezco, le dije, y lo decía completamente en serio. Mi papá no volvió a llamar. No lo esperaba, y quiero ser honesta. No lo esperé. La llamada el día que salió el reportaje fue lo que fue. 3 frases, imprecisas, genuinas de la manera en que solo las cosas imprecisas a veces lo son. Era su ofrenda completa, y yo había hecho lo que necesitaba hacer con ella, que era recibirla sin requerirle que fuera más de lo que era. Lo que escuché a través de Beca, en las semanas siguientes, fue que Gerardo había empezado a hablar diferente. No dramáticamente diferente. Gerardo no hacía dramático. Pero Beca fue a Morelia un fin de semana de agosto, y se sentó en la cocina mientras mi papá estaba al teléfono con uno de los del dominó, y lo escuchó decir, sí, esa es mi hija. Ella construyó todo ella sola. No el negocito, no lo del garaje. Ella construyó todo ella sola. Beca me mandó mensaje inmediatamente después. Solo, papá acaba de decir, ella construyó todo ella sola por teléfono. Necesito que sepas eso. Lo leí parada en mi cocina, y me quedé ahí un momento largo sin hacer nada. Luego abrí la laptop y agregué una nueva entrada a El Estante. Una captura de pantalla del mensaje de Beca. Entrada número 48. Hay algo en lo que he estado pensando desde que todo esto se asentó. Algo a lo que seguía regresando en la libreta de bocetos, dibujando alrededor de los bordes, tratando de encontrar la forma. Tiene que ver con lo que le debemos a las personas que dudaron de nosotras. He escuchado la respuesta dada de muchas maneras. Hay quienes dicen que no les debes nada. Hay quienes dicen que les debes gracia. Hay quienes dicen que la mejor venganza es vivir bien, que siempre me ha parecido un poco demasiado ordenado. Como si el éxito fuera un arma que puedes apuntar. Como si el punto de construir algo fuera dirigirlo hacia las personas que no creyeron que lo harías.
No creo que no le deba nada a mi familia. Tampoco creo que les deba una actuación de perdón con la que se sientan bien al recibirla. Lo que creo que les debo, lo que me debo a mí misma, con más precisión, es la verdad de quién realmente soy, dicha con claridad, vivida abiertamente, sin disculpa y sin armadura. Entonces escribí una carta. No a Gerardo, no a Marco, no a mi mamá, a todos ellos juntos. La escribí a mano en la libreta de bocetos primero, luego la pasé a la computadora y la mandé por correo un miércoles en la mañana, desde la oficina postal a 2 cuadras de mi estudio. Era una página. Decía, en parte, sé que las cosas que dijeron a lo largo de los años vinieron del amor, aunque aterrizaron como otra cosa. Sé que el miedo y el amor pueden verse idénticos desde adentro. No escribo esto para reabrir nada ni para pedir nada. Escribo porque quiero que sepan que estoy bien. Más que bien, estoy exactamente donde siempre estuve yendo, y llegué aquí de la única manera que siempre supe que lo haría, siguiendo cuando hubiera sido más fácil parar. No necesito que hayan creído en mí entonces. Solo quiero que me conozcan ahora. La puerta está abierta. Siempre estuvo abierta. Solo necesitaba ser yo quien decidiera qué caminaba por ella. La sellé. La mandé. Y luego caminé de regreso a mi estudio y abrí la laptop y empecé a trabajar en un proyecto de identidad de marca para una mujer de 28 años en Oaxaca que estaba empezando un negocio de comida desde la cocina de su departamento y que había escrito en su formulario de contacto, en la sección que pregunta qué la inspiró a contactar a Solís Studio. Leí el reportaje de Forbes y pensé, si ella pudo construir algo real desde cero, quizás yo también puedo. Leí esa línea 3 veces. Luego abrí un archivo de proyecto nuevo y me puse a trabajar. Becca me llamó esa noche. Había recibido su copia de la carta. Le mandé una también a ella, ligeramente diferente, más personal. La versión que decía las cosas que nunca había dicho en voz alta, sobre lo que su discurso en el estacionamiento a los 20 años había significado para mí. Lo que su nota de voz de 40 segundos la mañana que salió el reportaje había significado para mí. Llamó y me leyó una línea en voz alta, con la voz haciendo esa cosa que hace cuando intenta no llorar y ya perdió esa batalla particular. Leyó: fuiste la primera persona que alguna vez me miró como si yo ya fuera suficiente. Luego no dijo nada por un momento. Luego dijo: siempre fuiste suficiente, Rena. Siempre fuiste todo. Es octubre ahora. Octubre en Ciudad de México, que significa que la luz ha tomado el color del interior de un frasco de miel y el aire tiene ese filo particular que he asociado toda mi vida con el inicio de las cosas. Años escolares nuevos, temporadas nuevas, resolución nueva. Estoy sentada en el banco de trabajo de mi estudio. La cafetera está andando. La libreta de bocetos está abierta en una página en blanco. En el estante sobre el banco de trabajo, un estante de verdad ahora, no una mesa plegable, fijo a la pared y nivelado y sólido. Hay una copia impresa de la portada de Forbes México en un marco negro sencillo. Me la dio Becca. Manejó desde Guadalajara específicamente para traerla, y la colgó ella misma con el pequeño martillo que guardo en el almacén, y luego se echó para atrás y la miró y dijo: ahí está, ahora ya es oficial. Al lado de la portada enmarcada hay una caja de zapatos. Es la misma caja de zapatos, la de debajo de mi cama de niña. Adentro hay 900 pesos en billetes y monedas que nunca he gastado y nunca voy a gastar. La traje conmigo cuando me fui de Morelia a los 18 años, y ha estado en cada escritorio y cada mesa y cada estante donde he trabajado. No está ahí como trofeo, no está ahí para recordarme de dónde vengo, de la manera en que la gente dice eso, como una fotografía del antes, un contraste para mostrar contra el después. Está ahí porque la niña que la llenó entendió algo verdadero, que lo que haces con tus manos y tu atención y tu negativa a detenerte es real, incluso antes de que alguien más pueda verlo, especialmente antes de que alguien más pueda verlo. Me llamo Renata Solís Ibarra, tengo 34 años. Empecé un estudio en un garaje con una mesa plegable de tianguis y un multicontacto de segunda mano y 900 pesos en una caja de zapatos. Y mi familia se rió, y lo construí de todas formas. Y estoy sentada adentro de él ahora mismo, en la luz de octubre, con una página en blanco frente a mí y más trabajo por hacer.
Siempre supe que iba a ser así. Solo tuve que esperar a que todos los demás me alcanzaran. Antes de irme, quiero preguntarte algo. Y lo digo en serio, no como línea de script, sino como pregunta real que he traído conmigo desde que empecé a contar esta historia. ¿Alguna vez hubo algo que estabas construyendo, en silencio, sin anunciarlo, sin pedir permiso, y alguien que amabas te dijo que no era suficiente? ¿Y seguiste de todas formas? ¿O lo dejaste? Y si lo dejaste, ¿todavía está ahí en algún lugar, esperando? Déjamelo en los comentarios. Cuéntame sobre lo que seguiste construyendo o sobre lo que desearías haber seguido. Leo todos, y lo digo de la manera más literal, me siento con ellos. Porque las personas del otro lado de esta pantalla son la razón por la que vale la pena contar esta historia. Si esto te quedó, si algo en la historia de Renata, en esa caja de zapatos, en esa llamada telefónica, en Beca llorando en un estacionamiento a las 6 de la mañana, si algo de eso aterrizó en algún lugar real, dale like, suscríbete para estar aquí en el próximo, y comparte esto con alguien que esté construyendo algo que las personas a su alrededor todavía no entienden. Diles que sigan. Diles que el registro ya se está haciendo.